39. Talha ibn Ubaidullah, que Dios esté complacido con él. Habiendo regresado apresuradamente a Meca después de un viaje de negocios a Siria, Talha preguntó a su familia: ¿Ha ocurrido algo en Meca desde que salimos? Sí, respondieron. Muhammad ibn Abdullah ha anunciado que es un profeta y Abu Quhafa, Abu Bakr, le apoya. Yo he frecuentado a Abu Bakr, dijo Talha. Es un hombre sencillo, afable y cortés. Era un comerciante honesto y recto. Éramos muy amigos de él y nos gustaba sentarnos en su compañía por su conocimiento de la historia y las genealogías de Quraysh. Más tarde, Talha fue a visitar a Abu Bakr y le preguntó: ¿Es cierto lo que dicen, que Muhammad ibn Abdullah se ha declarado profeta y que tú le sigues? Así es, respondió Abu Bakr, y empezó a hablarle acerca de Muhammad, Dios le bendiga y guarde, y de lo bueno que sería que él también le siguiese. Por su parte, Talha contó a Abu Bakr la historia de un extraño encuentro que había tenido recientemente con un monje en el mercado de Bosra, en Siria. El monje había dicho a Talha que alguien llamado Ahmed surgiría en Meca por ese tiempo y que sería el último de los profetas. También dijo a Talha, según relata la historia, que el profeta abandonaría el santuario de Meca y emigraría a una tierra de suelo negro y palmerales. Abu Bakr quedó asombrado por la historia y llevó a Talha a ver a Muhammad. El profeta, la paz sea con él, presentó el Islam a Talha y le recitó algunos pasajes del Corán. Talha se mostró entusiasmado. Le contó al profeta su conversación con el monje de Bosra. Allí mismo, Talha pronunció la sajada: no hay deidad sino Dios, y Muhammad es el enviado de Dios. Fue la cuarta persona en entrar en el Islam de la mano de Abu Bakr. Los Quraysh se vieron sorprendidos por la conversión del joven Talha. La que se sintió más consternada y triste fue su madre. Esperaba que Talha llegase a ser un día el jefe de su comunidad, dado su carácter noble y sus extraordinarias virtudes. Algunos de los Quraysh, preocupados, fueron a ver a Talha tan pronto como pudieron para intentar sacarle de su nueva religión, pero le encontraron firme e inamovible como una roca. Cuando desesperaron de hacerle cambiar de opinión por medios persuasivos, echaron mano de la persecución y la violencia. La siguiente historia ha sido relatada por Masud ibn Jarrah. Cuando me encontraba haciendo sa'i entre As-Safa y Al-Marwa, apareció una multitud de gente que empujaban a un joven que tenía las manos atadas a la espalda. Mientras corría detrás de él, le iban dando golpes en la cabeza. Entre esa multitud había una anciana que le fustigaba repetidamente y le lanzaba insultos. Pregunté entonces: ¿qué ocurre con ese joven? Es Talha ibn Ubaidullah. Ha dejado su religión y sigue ahora al hombre de Banu Hasim. ¿Y quién es esa mujer que va detrás de él? Pregunté. Es As-Sabah bin al-Hadrami, su madre, dijeron. Los Quraysh no se detuvieron ahí. Naufal ibn Yuwaylid, apodado el león de Quraysh, ató a Talha con una soga y con la misma soga ató a Abu Bakr y luego se los entregó a la insensata y violenta turba de Meca para que les golpeasen y torturasen. Esta experiencia compartida acercó aún más sin duda a Talha y a Abu Bakr. Pasaron los años y se sucedieron acontecimientos de gran importancia. Talha creció en virtud mientras soportaba el dolor y el sufrimiento de verse probado en la causa de Dios y su profeta, Dios le bendiga y guarde. Adquirió una especial reputación entre los musulmanes que le llamaban el mártir viviente. El profeta, la paz sea con él, le llamaba también Talha el bueno y Talha el generoso. El apelativo de mártir viviente lo recibió durante la batalla de Uhud. Talha había estado ausente de la batalla de Badr. Él y Said ibn Zaid habían sido enviados por el profeta, Dios le bendiga y guarde, fuera de Medina en una misión,
y cuando regresaron, el profeta y sus compañeros venían ya regresando de Badr. Ambos se sintieron tristes por haberse perdido la oportunidad de participar en la primera campaña con el profeta, pero se sintieron tremendamente felices cuando éste les dijo que obtendrían la misma recompensa que los que habían luchado realmente. En la batalla de Uhud, cuando los musulmanes fueron desbaratados al comienzo de la contienda, el profeta, Dios lo bendiga y guarde, quedó peligrosamente expuesto. Había unos 11 hombres de los Ansar a su lado y un muyahir, Talha ibn Ubaidullah. El profeta trepó por la montaña perseguido de cerca por algunos de los mushrikún. El profeta, la paz sea con él, gritó: «Aquel que repela a esta gente será mi compañero en el paraíso». «Yo, oh enviado de Dios», gritó Talha. «No, tú quédate en tu posición», repuso el profeta. Uno de los Ansar se ofreció voluntario y el profeta, Dios le bendiga y guarde, estuvo de acuerdo. Este hombre luchó hasta caer muerto. El profeta siguió subiendo por la montaña con los mushrikún pisándole los talones. «¿No hay nadie que luche contra estos?». Talha se ofreció de nuevo voluntario, pero el profeta, Dios le bendiga y guarde, le ordenó que se mantuviese en su puesto. Otro de los Ansar se adelantó inmediatamente, luchó y cayó muerto. Esto siguió ocurriendo hasta que todos los que protegían al profeta cayeron mártires excepto Talha. «Ahora sí», señaló el profeta, y Talha entró en liza. Para entonces, los dientes del profeta, Dios le bendiga y guarde, habían sido rotos. Tenía un corte en la frente, sus labios estaban heridos y la sangre caía profusamente por su cara. Se sentía desfallecido. Talha se arrojó contra los enemigos y los apartó del profeta. Volviéndose luego hacia el profeta, le ayudó a seguir subiendo por la montaña y le dejó en el suelo para que descansase. Luego se volvió y siguió atacando a los enemigos, consiguiendo finalmente rechazarles. Abu Bakr dijo acerca de este episodio: «En aquel momento, Abu Ubaid ibn al-Jarrah y yo estábamos lejos del profeta. Cuando conseguimos llegar a su lado para ayudarle, el profeta, Dios le bendiga y guarde, dijo: «Dejadme a mí y ayudar a vuestro compañero», es decir, Abu Talha. Talha sangraba mucho. Tenía numerosas heridas, tanto de espada como de flecha y de lanza. Su pie había sido cortado y había caído en un hoyo en donde yacía inconsciente. Más tarde, el profeta, la paz sea con él, dijo: «Quien quiera ver caminando sobre la tierra a un hombre que ha cumplido su periodo de vida, que mire a Talha ibn Ubaidullah». Y cada vez que era recordado el día de Uhud, As-Siddiq, que Dios esté complacido de él, solía decir: «Ese día todo él fue de Talha». Esa fue la historia de cómo Talha llegó a ser conocido como el mártir viviente. Hubo numerosos incidentes que hicieron que recibiese el apelativo de Talha el bueno y Talha el generoso. Talha era astuto y próspero comerciante que viajaba por todo el norte y el sur de la península arábiga. Se dice que después de uno de sus viajes a Hadramut, obtuvo unos beneficios del orden de 700.000 dirhams. Sus noches estaban pobladas por la ansiedad y preocupación a causa de su inmensa riqueza. Una de esas noches, su esposa, Kulthum, la hija de Abu Bakr, le dijo: «¿Qué te pasa, padre de Muhammad? ¿Es que he hecho algo que te enoje?» «No», respondió Talha, «tú eres una esposa maravillosa para un musulmán. Pero he estado pensando desde la noche pasada, ¿cómo puede un hombre pensar en su Señor y sustentador cuando se acuesta con toda esta riqueza en su casa?» «¿Por qué tiene que preocuparte tanto?», señaló Kulthum. «¿Qué hay de todos los necesitados de tu comunidad y de todos tus amigos? Cuando te levantes por la mañana, repártela entre ellos. Que Dios te bendiga, eres realmente maravillosa y la hija de un hombre maravilloso», dijo Talha a su esposa. A la mañana siguiente, Talha reunió su dinero en sacas y lo distribuyó entre los pobres de los Muhajirún y los Ansar.
Se cuenta que un hombre fue a ver a Talá para pedirle ayuda y mencionó también que existía algún vínculo familiar entre ellos dos. Este vínculo familiar ya me lo ha mencionado alguien antes, dijo Talá, que de hecho era bien conocido por su generosidad con todos los miembros de su clan. Talá le dijo al hombre que acababa de vender un trozo de tierra a Uthman ibn Affan en varios miles de dirhams. El hombre podía quedarse con el dinero o con el trozo de tierra que podía ser readquirido de Uthman. El hombre eligió el dinero y Talá se lo dio todo. Talá era conocido por ayudar a personas que tenían problemas de deudas, a cabezas de familia que pasaban dificultades y a viudas. Uno de sus amigos, As-Sa'ib bin Zaid, dijo de él: acompañé a Talá ibn Ubaidullah en varios viajes y estuve como huésped en su casa, y no he conocido a nadie más generoso con el dinero, la ropa y la comida que Talá. No sorprende, pues, que le llamasen Talá el bueno y Talá el generoso. El nombre de Talá está asimismo conectado con la primera fitna o guerra civil entre musulmanes después de la muerte del profeta, la paz sea con él. Las semillas de la discordia habían sido sembradas durante el califato de Uthman ibn Affan. Hubo muchas quejas y acusaciones contra él. Algunos alborotadores no se contentaron solo con las acusaciones, sino que se empeñaron en acabar con él. En el año 35 de la Égira, 656 después de Cristo, un grupo de insurgentes asaltaron la casa de Uthman y le asesinaron mientras leía el Corán. Este fue uno de los incidentes más terribles de la historia de los comienzos del Islam. Se propuso a Ali para que asumiese la responsabilidad del califato, y todos los musulmanes le juraron lealtad, incluidos Talá y Zubair ibn al-Awwam. Talá y Zubair estaban profundamente afectados por el asesinato de Uthman. Estaban horrorizados y sentían que era obligatorio que se castigase a los asesinos y se hiciese justicia. Pero castigar a los asesinos no era tarea fácil, porque el crimen no había sido perpetrado por unos pocos individuos, sino que estaban implicadas muchas personas. Talá y Zubair pidieron permiso a Ali para ir a Meca a hacer umra. Allí se entrevistaron con Aisha, la esposa del profeta. Esta se quedó atónita al conocer la noticia del asesinato de Uthman. Desde Meca, Talá, Zubair y Aisha se dirigieron a Basora, donde una multitud se congregó para exigir venganza por la muerte de Uthman. Las fuerzas reunidas en Basora parecían presentar un desafío a Ali. Como califa de los musulmanes y cabeza del Estado Islámico, Ali no podía tolerar una insurrección o revuelta armada contra el Estado. Pero qué difícil y terrible tarea a la que se enfrentaba. Para derrotar la revuelta debía combatir a sus hermanos, a sus compañeros y a otros seguidores del profeta, Dios le bendiga y guarde, y de su religión como él, los mismos que habían luchado contra las fuerzas del Shirk, aquellos que él más amaba y respetaba. Las fuerzas que pedían venganza por la muerte de Uthman y los que apoyaban a Ali se encontraron en un lugar llamado Kuraiba, cerca de Basora. Ali deseaba evitar la guerra y solucionar los asuntos por medios pacíficos. Hizo uso de todos los recursos en su mano para lograr la paz. Se aferró a toda esperanza de evitar una confrontación. Pero las fuerzas oscuras que trabajaban contra el Islam, y cuán numerosas eran, estaban decididas a que aquel asunto llegase a un desenlace terrible y sangriento. Ali lloró amargamente al ver a Aisha, la madre de los creyentes, dentro de su jaudai o palaquín, sobre un camello encabezando el ejército que ahora se disponía a combatir contra él. Y cuando vio a Talá y a Zubair, dos compañeros cercanos al profeta, Dios le bendiga y guarde, en medio del ejército, les gritó para que vinieran a hablar con él. Ellos así lo hicieron, y Ali le dijo a Talá: «Oh Talá, has venido con la esposa del enviado de Dios, Dios le bendiga y guarde, a luchar junto con ella». Y a Zubair le dijo: «Oh Zubair, te pido por Dios que recuerdes el día en que el profeta, la paz sea con él,
pasó a tu lado en tal y tal lugar y te preguntó: ¿amas a Ali? Y tú dijiste: ¿por qué no iba a querer a mi primo, que además sigue mi misma religión? Ali siguió hablándoles y recordándoles los lazos de hermandad y de fe. Al final, Talha y Zubair se retiraron porque no querían tomar parte en esta guerra civil. Se retiraron inmediatamente cuando vieron la situación bajo una luz distinta, pero pagarían su retirada con sus vidas. Cuando estaban retirándose, un hombre llamado Armin Yarmuz siguió a Zubair y le asesinó cobardemente mientras hacía el Salah. Talha cayó muerto por una flecha disparada al parecer por Marwan, un primo de Uthman, que estaba tan cegado por la ira y el deseo de vengar a su pariente que no admitía la posibilidad de evitar la guerra y el derramamiento de sangre entre musulmanes. El asesinato de Uthman se había convertido en la cita de Talha con su destino. No participó en la lucha ni en la matanza que vino después y que se conoce en la historia como la Batalla del Camello. De hecho, si hubiera sabido que la fitna degeneraría en un odio y rencor tan extremos y que daría como resultado aquel terrible derramamiento de sangre, se hubiera opuesto a ella. No quería luchar contra Ali. Estaba simplemente escandalizado por el asesinato de Uthman y quería que se hiciese justicia. Antes de comenzar la batalla, había dicho con voz ahogada por la emoción: «Oh Señor, por tu amor a Uthman, aparta de mí este día hasta que tú quieras». Luego, cuando Ali se entrevistó con él y con Zubair, comprendieron que la posición de aquel era la más justa y abandonaron el campo de batalla. No obstante, y aun en estas circunstancias difíciles, les estaba reservado el martirio. La batalla del Camello llegó a su fin. Aisha, la madre de los creyentes, comprendió que su presencia había precipitado los acontecimientos y se fue de Basora con destino a la mezquita inviolable y luego a Medina, a fin de distanciarse del conflicto. Ali le proveyó todo lo necesario para su viaje, suministrándole todas las comodidades y honores debidos a su posición. Cuando fueron reunidos los numerosos caídos en la batalla, Ali dirigió la oración del funeral por todos ellos, tanto los que habían estado a su lado como los que lucharon contra él. Y después de enterrar a Talha y Zubair, les dio la despedida con el corazón lleno de pesar, un corazón lleno de ternura y amor. «Espero en verdad», dijo con palabras sencillas y sublimes, «que Talha, Az-Zubair, Uthman y yo estemos entre esos de los que Dios ha dicho, y eliminaremos todo pensamiento y sentimiento impropio que pudiera quedar en sus pechos, y descansarán como hermanos unos enfrente de otros, sobre lechos de felicidad». Corán 15:47. Luego contempló con ternura y pesar las tumbas de sus hermanos en la fe y dijo: «Con estos oídos míos le oí decir al profeta, Dios le bendiga y le dé paz: Talha y Az-Zubair son mis compañeros en el paraíso. Que Dios esté complacido con él.